El olor a canela y manzana horneada flotaba en mi cocina, un aroma que siempre había asociado con la felicidad. El pastel de manzana, la receta de mi madre, estaba enfriándose sobre la rejilla, su corteza dorada y perfecta. La mesa del comedor, esa vieja mesa de roble que había sido testigo de tantas comidas familiares, estaba puesta con mi mejor vajilla, la que solo usaba en ocasiones especiales. Hoy era una de esas ocasiones, o al menos, eso creía yo. Mi hermana Carmen y dos de mis amigas más queridas, mis compañeras de batallas y risas, desde que éramos casi unas niñas, venían a tomar el té. Hacía meses que no nos reuníamos las cuatro, y la sola idea de pasar una tarde con ellas, de escuchar sus voces llenando el silencio de mi casa, me había devuelto una chispa de vida que creía perdida. Con una sonrisa que no sentía tan a menudo, me acerqué a Lorena, mi nuera, que estaba en la sala, absorta en su teléfono, sus pulgares moviéndose a una velocidad vertiginosa sobre la pantalla. Lorena, querida, empecé, tratando de que mi voz sonara casual, ligera. He horneado un pastel. Mi hermana y unas amigas vienen esta tarde a tomar el té. Estaremos en la sala para no molestar. Lorena no levantó la vista de inmediato. Dejó pasar unos segundos, lo suficientes para que el silencio se sintiera denso, pesado. Cuando finalmente alzó la cabeza, sus ojos no tenían ni una pizca de calidez. Me miró como se mira un mueble viejo que estorba. ¿Hoy?, preguntó, y su tono era tan frío como una losa de mármol. No, no puede ser hoy, parpadeé, confundida. ¿Por qué no? Es domingo, un día tranquilo. ¿Por qué no?, respondió, y su voz adquirió un filo cortante. La casa necesita silencio los domingos. Los niños necesitan descansar antes de empezar la semana, y yo también. Sentí una punzada en el estómago. Silencio. Esta casa, que antes vibraba con la música de mi esposo Ricardo, con las risas de mis hijos cuando eran pequeños, ahora debía someterse a un silencio impuesto. Pero Lorena, solo será un par de horas, insistí, y me odié por el tono suplicante que se coló en mi voz. Mis amigas son señoras mayores, no haremos ruido, hablaremos en voz baja. Ella soltó una risa breve y sin alegría, un sonido feo, metálico. Señoras mayores, claro, viejas que vienen a cotillar y a quejarse de sus achaques. No quiero ese ambiente en mi casa. Mi casa. La palabra resonó en mi cabeza haciendo eco en las paredes de mi memoria. Mi casa. El lugar que Ricardo y yo habíamos construido con el sudor de nuestra frente, con cada peso ahorrado, con cada sueño invertido. Algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante 2 largos años de pequeñas humillaciones y silencios forzados, comenzó a despertar. Era una mezcla de rabia y una tristeza profunda. No, Lorena, dije, y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. No es tu casa, es mi casa, y tengo derecho a recibir a quien yo quiera. El cambio en su rostro fue instantáneo. La máscara de fastidio se cayó para revelar una furia pura, descontrolada. Se puso de pie de un salto, el teléfono cayendo olvidado sobre el sofá. Sus ojos oscuros y pequeños me taladraron. ¿Qué has dicho?, siseó, acercándose a mí, invadiendo mi espacio personal. Di un paso atrás, pero mi espalda chocó contra el marco de la puerta. Estaba atrapada. He dicho que esta es mi casa, repetí, aunque el corazón me martilleaba en el pecho con la fuerza de un tambor de guerra. Entonces, explotó. Su voz se elevó, aguda y estridente, llenando cada rincón de la sala, rebotando en los retratos de mi familia colgados en la pared. Pues para que lo sepas, vieja estúpida, esta ya no es tu casa, gritó, su rostro contraído por la ira. Es nuestra casa, la casa de Javier, de mis hijos y mía, y aquí mando yo. El mundo se detuvo. El tiempo se congeló en el instante en que esas palabras salieron de su boca. El silencio que siguió fue más ruidoso que el grito. Un silencio helado, roto solo por el tic-tac del viejo reloj de pared. Un sonido que de repente parecía burlarse de mí. Vi a mi nieta Sofía, de solo 9 años, parada en el umbral de la escalera. Sus grandes ojos estaban fijos en nosotras, llenos de una confusión y un miedo que me partieron el alma. Había escuchado todo. Mi mano,
Por voluntad propia, se alzó y se aferró al respaldo de la silla más cercana, buscando un ancla en medio de la tormenta. Sentí que mis rodillas no me sostendrían. El rostro de Lorena, rojo y deformado por la rabia, se desvaneció en una neblina. Solo podía pensar en una cosa: el fuerte que Ricardo había construido para mí acababa de ser invadido, y la enemiga no estaba en la puerta, ya vivía dentro. Me retiré a mi habitación sin decir una palabra más. Cerré la puerta suavemente, un acto que contrastaba violentamente con el caos que sentía por dentro. Me senté en el borde de mi cama, la misma cama que había compartido con Ricardo durante más de 40 años, y el temblor que había comenzado en mis manos se extendió por todo mi cuerpo. Mi nombre es Soledad Reyes. Tengo 67 años. Durante 38 de ellos, fui enfermera jefa en el Hospital General, un trabajo que me enseñó sobre la disciplina, la compasión y la fragilidad de la vida. Ahora, jubilada, la única vida frágil que parecía importarme era la mía. Mi hijo, Javier, es un buen hombre. Tiene el corazón de su padre, un corazón demasiado blando, demasiado amable para este mundo. Siempre ha huido del conflicto, buscando la paz a cualquier precio, incluso al precio de la dignidad de su propia madre. Y Lorena, su esposa. Lorena es ambiciosa. Es una mujer que ve el mundo como una escalera y está dispuesta a pisar a quien sea necesario para subir un peldaño más. Llegaron hace 2 años. Recuerdo la llamada como si fuera ayer. Lorena, llorando al otro lado de la línea, contándome que el dueño del pequeño apartamento que alquilaban lo había vendido y que los nuevos propietarios les daban un mes para irse. «No tenemos a dónde ir, mamá Soledad», sollozó. «¿Podemos quedarnos contigo? Solo por unos meses, hasta que encontremos algo». Mi corazón de madre y abuela no dudó ni un segundo. ¿Cómo se les ocurre preguntar? Claro que sí, esta casa es enorme, hay espacio de sobra, le dije, sintiendo una oleada de propósito, de ser necesitada de nuevo. Y así llegaron, en una tarde lluviosa de octubre, con sus cajas de cartón mojadas y las caras largas. Mis nietos, Mateo y Sofía, corrieron por la casa, sus risas infantiles llenando las habitaciones que habían estado en silencio desde la muerte de Ricardo. En ese momento sentí que había tomado la decisión correcta. La familia es la familia, me dije. Pero había algo en la mirada de Lorena ese primer día que me inquietó, aunque en ese momento no supe identificarlo. Mientras Javier y yo subíamos las cajas, ella se quedó en medio de la sala, quieta, sus ojos moviéndose lentamente, escaneando cada rincón, cada mueble, cada cuadro. No era la mirada de alguien que busca un refugio temporal. Era la mirada de un general evaluando un territorio recién conquistado. Una mirada de tasación. Le cedí toda la planta de arriba, 2 dormitorios y un baño, un espacio más que suficiente para ellos. Yo me quedé con mi habitación en la planta baja, junto a la cocina, la que siempre había sido la nuestra. Así tendrán su privacidad, les dije con una sonrisa. Gracias, mamá. Eres un ángel, me dijo Javier, abrazándome con fuerza. Lorena asintió, una sonrisa tensa en sus labios. Solo serán un par de meses, repitió, como un eco de su llamada telefónica. 2 años. 240 meses de un par de meses. Y en ese tiempo mi refugio, el fuerte que Ricardo había construido para mí, se había agrietado, sus muros se habían debilitado, no por un asedio externo, sino por una lenta y metódica erosión desde dentro. Y hoy, con ese grito, el último muro, el de mi propia negación, acababa de derrumbarse. Sentada en el silencio de mi habitación, mis ojos se posaron en la fotografía que descansaba sobre mi mesita de noche. Era mi favorita. Ricardo y yo, el día que firmamos las escrituras de este terreno. Éramos jóvenes, llenos de una energía que parecía inagotable, con los ojos brillantes de sueños. No era más que un pedazo de tierra baldía en las afueras de lo que entonces era un pueblo pequeño. Pero para nosotros era el mundo entero. Cerré los ojos y pude olerlo de nuevo, el aroma a tierra húmeda y a hierba recién cortada. Ricardo trabajaba horas extras en el taller mecánico
y yo doblaba turnos en el hospital. Cada peso que ahorrábamos iba a un frasco de vidrio que guardábamos en el armario de la cocina. Lo llamábamos el frasco de los ladrillos. Cada noche contábamos las monedas y los billetes arrugados, y Ricardo dibujaba en un trozo de papel cómo sería nuestra casa. Tendrá un porche grande, Sole, me decía, su voz llena de una emoción contagiosa, para que te sientes a leer en las tardes de verano. Y un jardín lleno de rosales, tus favoritos. Cuando por fin tuvimos suficiente para empezar, la construcción se convirtió en nuestra vida. Los fines de semana, en lugar de descansar, veníamos aquí. Ricardo, con sus manos fuertes y callosas, aprendió a mezclar cemento, a levantar paredes. Yo le pasaba los ladrillos, le llevaba agua fresca y pintaba las paredes cuando estuvieron listas. Cada centímetro de esta casa estaba impregnado de nuestro esfuerzo, de nuestras risas, de alguna que otra discusión sobre el color de la pintura o el tamaño de las ventanas. Recuerdo el día que plantó el rosal. Era un pequeño arbusto, casi insignificante, que había comprado en el mercado. Lo plantó justo debajo de la ventana de la cocina para que yo pudiera verlo mientras preparaba la comida. Este rosal crecerá fuerte, como nuestro amor, me dijo, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Y lo hizo. Creció hasta convertirse en un magnífico arbusto que cada primavera se cubría de rosas de un rojo tan intenso que parecían de terciopelo. El mismo rosal que Lorena había mandado arrancar hacía un año porque a los niños les podía pinchar, y en su lugar había puesto un arenero de plástico azul brillante. Cuando Javier y su hermano Mauricio eran pequeños, estas paredes resonaban con el sonido de sus juegos. Recuerdo a Ricardo persiguiéndolos por el pasillo, fingiendo ser un monstruo, y sus gritos de falsa alarma y risas descontroladas. Recuerdo las fiestas de cumpleaños en el jardín, con globos de colores atados a las ramas del viejo pirul. Recuerdo las noches de Navidad, con toda la familia reunida alrededor de la chimenea que Ricardo había construido él mismo, piedra por piedra. Esta casa no era solo una estructura de ladrillo y cemento, era un archivo viviente de nuestra historia. El pequeño rasguño en el suelo de la sala era de cuando Javier aprendió a andar en triciclo. La mancha casi invisible en la pared de la cocina era de una guerra de puré de patatas que se nos fue de las manos una Nochebuena. Una noche, poco antes de que Ricardo enfermara, estábamos sentados en el porche, mirando las estrellas. La noche era tranquila y el aire olía a jazmín. Me tomó la mano y me dijo algo que nunca olvidaría. Su voz era seria, pero llena de amor. Mi amor, este es tu fuerte, me dijo, apretando mi mano. Lo construí para ti, para que siempre tuvieras un lugar seguro, un refugio. Si algún día yo no estoy, prométeme que lo cuidarás. Prométeme que no dejarás que nadie te lo quite jamás. Yo me reí suavemente. ¿Quitarme mi casa? ¿Quién querría hacer eso, Ricardo? Él sonrió. Una sonrisa triste. El mundo es un lugar extraño, Sole. Solo prométemelo. Te lo prometo, le dije, y sellé la promesa con un beso. Ahora sentada en mi cuarto, con el eco del grito de Lorena todavía vibrando en el aire, esas palabras volvían a mí con una claridad dolorosa. Estaba fallando a mi promesa. Estaba dejando que me quitaran mi fuerte, no con un ejército, sino con una sonrisa falsa, con una palabra amable que escondía un cuchillo, con la lenta y constante erosión de mi voluntad. El dolor que sentí no era solo por la humillación presente, sino por la traición a la memoria del hombre que me había dado todo. Los 2 años que Lorena y su familia llevaban en mi casa no habían sido una guerra abierta, sino una campaña de guerrillas, una muerte por 1000 cortes de papel. Al principio, los cambios fueron sutiles, casi imperceptibles, envueltos siempre en una excusa razonable que me hacía sentir a mí como la persona irracional si me quejaba. La primera fase de su invasión fue espacial. Comenzó con el sillón, el viejo sillón de orejas tapizado en verde musgo, donde Ricardo se sentaba a leer el periódico cada mañana. Estaba colocado junto a la ventana del salón, el lugar perfecto para recibir la luz del sol. Una tarde, llegué a casa y el sillón estaba contra la pared opuesta.
en el rincón más oscuro. Así hay más espacio para que los niños jueguen. ¿No te parece, mamá Soledad?, dijo Lorena con su sonrisa más dulce cuando vio mi cara de sorpresa. No dije nada. ¿Cómo discutir contra el bienestar de mis nietos? Poco después, desapareció el mantel que mi madre había bordado para mí como regalo de bodas. Era una pieza delicada, con flores silvestres diminutas cosidas con un hilo de seda. Un día, simplemente ya no estaba sobre la mesa de la cocina. En su lugar, había un hule de plástico con dibujos de coches y cohetes. Los niños derraman la comida. Sole me explicó, llamándome por mi nombre de pila, algo que solo hacía cuando quería sonar condescendiente. El mantelito se iba a estropear. Lo guardé para que no se arruine. Nunca más volví a ver el mantel. Luego vino la fase de la invasión social, que fue aún más insidiosa. Lorena comenzó a invitar a sus amigas. Al principio, pedía permiso. ¿Te importa si viene Beatriz a tomar un café? Pero pronto, el permiso se convirtió en un aviso. Mañana vienen las chicas a comer. Y finalmente, ni siquiera eso. Simplemente, llegaba a casa y me encontraba a un grupo de mujeres desconocidas ocupando mi sala, sus risas estridentes llenando el aire, sus zapatos de tacón marcando mi suelo de madera. Fue durante esta fase que descubrí su obsesión con las redes sociales. Un día, mientras usaba la tableta de mi nieto Mateo, vi su perfil abierto. Estaba lleno de fotos de ella posando en mi jardín, con el pie de foto, disfrutando de la paz de mi hogar. Fotos de cenas con sus amigas en mi comedor, noche de chicas, dueña de mi castillo, fotos de los niños jugando en la sala, bendecida vida de hogar. Estaba construyendo una narrativa, una vida perfecta y exitosa, usando mi casa como escenario. Yo no aparecía en ninguna de las fotos. Era como si fuera un fantasma en mi propia vida. La última fase, la más dolorosa, fue la de la manipulación emocional. Comenzó a usar a los niños como armas. Sutilmente, por supuesto. Si yo dejaba un plato en el fregadero por más de 5 minutos, oía a Lorena decirle a Mateo, «Cariño, recuérdale a la abuela que debe lavar sus platos. Hay que mantener la casa limpia por higiene». El niño, inocentemente, venía y me repetía el mensaje, convirtiéndome en una subordinada a los ojos de mis propios nietos. El golpe más bajo llegó una tarde que nunca olvidaré. Estaba en el jardín, tratando de salvar lo que quedaba de mis rosales, cuando escuché a Lorena hablando con Sofía cerca de la ventana de la cocina. «Sofía, mi amor, tienes que obedecer siempre a mamá, ¿entiendes?», decía Lorena con una voz cargada de un falso dramatismo. «Porque si no te portas bien, si no eres una buena niña, podrías terminar sola y triste, como la abuela». Me quedé helada, con las tijeras de podar en la mano. El aire se me escapó de los pulmones. Me estaba usando a mí, a su abuela, como un ejemplo de fracaso, como un monstruo del saco para asustar a su propia hija. Me estaba pintando como una figura patética y solitaria para asegurarse de que la lealtad de la niña estuviera únicamente con ella. Esa noche, cuando vi a Sofía, noté que me miraba de una manera diferente. Había una sombra de lástima en sus ojos, una distancia que antes no existía. Lorena no solo estaba ocupando mi casa, estaba envenenando activamente el amor de mis nietos hacia mí. Me estaba aislando, cortando mis lazos afectivos uno por uno, dejándome completamente sola dentro de una casa llena de gente. Cada uno de estos recuerdos era un corte, y yo estaba sangrando por dentro, desangrándome lentamente en el silencio de mi propio hogar. Con el corazón encogido por las palabras que había escuchado, supe que no podía seguir callando. Tenía que hablar con Javier. Él era mi hijo, la sangre de mi sangre. Seguramente, si le explicaba lo que estaba pasando, él lo entendería. Seguramente, él pondría un alto. Esperé a que llegara del trabajo esa noche. Lorena estaba ocupada bañando a los niños, así que era el momento perfecto. Lo encontré en la cocina, sirviéndose un vaso de agua, con la mirada perdida y los hombros caídos por el cansancio del día. «Javier, hijo, ¿podemos hablar un momento?», le dije, mi voz apenas un susurro. Él se giró y forzó una sonrisa. «¿Qué pasa, mamá?»,
¿Todo bien? Respiré hondo. No, hijo, no todo está bien. Le conté todo. Le conté lo del sillón, lo del mantel de la abuela, las fiestas constantes de Lorena que me hacían sentir como una extraña. Mi voz se quebró cuando le conté cómo Lorena había vendido en un mercadillo online la pequeña colección de monedas antiguas que Ricardo había guardado con tanto cariño. Eran solo unas monedas, mamá, dijo Javier, incómodo, sin mirarme a los ojos. Se concentró en secar una gota de agua inexistente de la encimera. No eran solo monedas, Javier. Eran de tu padre. Tenían un valor sentimental. Para ella solo era chatarra vieja. Bueno, seguro no lo sabía. Lorena no es mala. Mamá solo es práctica. Quiere deshacerse de las cosas que no se usan para tener más espacio. Sentí una oleada de frustración. ¿No me estaba escuchando? No se trata del espacio, Javier. Se trata de respeto. Y lo que es peor, la he escuchado. La he escuchado decirle a Sofía cosas horribles sobre mí. Le repetí, palabra por palabra, la conversación que había oído en el jardín. Vi como una sombra de dolor cruzaba su rostro, pero desapareció tan rápido como llegó. Se pasó una mano por el pelo, un gesto de agobio que conocía muy bien. Mamá, por favor, no exageres, dijo, y sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Seguro lo entendiste mal. Lorena adora a los niños, nunca diría algo así para hacer daño. Quizás solo intentaba enseñarle una lección de alguna manera extraña. ¿Una lección? ¿Llamándome triste y solitaria? ¿Usándome como un ejemplo de lo que no debe ser? Javier suspiró. Un suspiro largo y pesado, el suspiro de un hombre atrapado. Mira, mamá, estoy cansado. Ha sido un día largo. Lorena también trabaja mucho y cuidar de los niños es agotador. Todos estamos bajo mucha presión viviendo juntos. Se acercó y me puso una mano en el hombro. Su tacto se sentía distante, evasivo. Ten un poco de paciencia, ¿quieres? Encontraremos nuestro propio lugar pronto. Mientras tanto, intenta llevarte bien con ella. Por mí, por los niños. Y entonces dijo la frase que terminó de romperme el corazón. Además, deberías estar feliz. Siempre te quejabas de lo silenciosa y vacía que estaba la casa después de que papá murió. Ahora está llena de vida, llena de risas de niños. ¿No es eso lo que querías? Me quedé sin palabras. Había convertido mi dolor en mi contra. Había usado mi propia soledad pasada como una justificación para mi sufrimiento presente. Para él, el ruido de una familia disfuncional era mejor que el silencio de mi paz. Entendí en ese momento que Javier no era sordo. Su sordera era voluntaria. Escuchaba, pero elegía no oír. Veía, pero elegía no mirar. Hablar con él era como gritar contra el viento. No iba a ser mi aliado, no iba a ser mi defensor. Estaba solo en esto, completamente solo. Asentí lentamente, me di la vuelta y volví a mi habitación, dejando a mi hijo en la cocina, aliviado de haber esquivado una vez más la confrontación que tanto temía. La humillación del domingo me dejó sin fuerzas. Pasé el lunes entero encerrada en mi habitación, saliendo solo para lo indispensable, moviéndome por mi propia casa como una ladrona. El grito de Lorena resonaba en mis oídos, y la mirada de decepción de mi hijo Javier se había grabado en mi retina. Me sentía derrotada, una anciana inútil esperando en silencio su final. Pero el martes por la mañana, mientras miraba por la ventana la lluvia caer, un impulso me sacudió. Cogí el teléfono y marqué el número de mi hermana Carmen. Ella vivía en la ciudad vecina, y aunque no nos veíamos tan a menudo como nos gustaría, nuestro lazo era inquebrantable. Carmen era mi polo opuesto, directa, impulsiva, con un carácter de armas tomar. Era mi ancla, mi cable a tierra. Cuando escuché su voz al otro lado de la línea, no pude contenerme. Me derrumbé. Las lágrimas que había estado conteniendo durante 2 años brotaron como un río desbordado. Sollozando, le conté todo, desde el primer día que llegaron hasta el grito del domingo. Le conté sobre el sillón, el mantel, las fiestas, las fotos en redes sociales, la manipulación de mis nietos y, lo peor de todo, la conversación con Javier, su propio sobrino, y su cobarde indiferencia. Hubo un silencio al otro lado de la línea.
Un silencio tan tenso que pensé que se había cortado la llamada. «Carmen, ¿estás ahí?», pregunté, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Su voz, cuando finalmente habló, no era de compasión. Era de una furia helada, contenida. «Soledad Reyes, ¿eres estúpida o qué?». La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Qué? Te he preguntado si eres estúpida». Su voz subió de volumen. «Llevas 2 años aguantando que una víbora te humille en tu propia casa, la casa que construiste con el sudor de tu frente y el de Ricardo, que en paz descanse. ¿Y qué haces tú? Llorar por teléfono». Sus palabras eran duras, como piedras, pero extrañamente no me hirieron. Al contrario, sentí como si me estuvieran sacudiendo para despertarme de un largo letargo. «Pero, Carmen, es la esposa de Javier. Son mis nietos». «¡Al diablo con eso!», exclamó. «¿La esposa de Javier? Una aprovechada que te está robando la vida. ¿Tus nietos? Los está usando para manipularte. ¿Y Javier? Javier es un cobarde. Siempre lo ha sido. Le tiene más miedo a esa mujer que respeto a su propia madre». Seguía hablando. Su voz era un torrente de verdades incómodas que yo había intentado ignorar. «¿Qué crees que habría hecho Ricardo? ¿Crees que se habría quedado de brazos cruzados mientras una extraña se apoderaba de su hogar y maltrataba a su reina? Se estaría revolviendo en su tumba, Soledad. Te estaría gritando que luches». La mención de Ricardo me atravesó como una daga. Tenía razón. Ricardo nunca lo habría permitido. Él habría protegido su hogar, su familia, a mí. «¿Y qué quieres que haga, Carmen?», pregunté, mi voz temblorosa, pero con una nueva nota de determinación. «¿Que la eche a la calle?». «Sí, exactamente eso. O algo mejor. Haz algo que no se espere. Demuéstrale que no eres una vieja senil y desamparada. Demuéstrale que la dueña de ese fuerte sigue siendo tú. Es tu casa, Soledad. Tuya. Tienes el poder. Úsalo». Colgamos poco después. Me quedé mirando el teléfono, mi corazón latiendo con una fuerza renovada. Las palabras de Carmen habían sido el antídoto para el veneno de Lorena. Me habían recordado quién era yo. No la figura patética y solitaria que mi nuera quería que fuera, sino Soledad Reyes, la mujer que había criado a 2 hijos, que había dirigido un departamento de hospital, que había estado al lado de su esposo en la salud y en la enfermedad. La rabia que sentí no era una rabia destructiva, sino una rabia constructiva, una rabia que me aclaró la mente y me llenó de un propósito que no había sentido en años. Carmen tenía razón. Era hora de dejar de llorar. Era hora de luchar. Pero no iba a luchar en el terreno de Lorena, con gritos y dramas. Iba a luchar en mi propio terreno, con la inteligencia, la estrategia y la calma que me habían caracterizado toda mi vida. La víbora no sabría qué la había mordido. Esa noche, la determinación que mi hermana había encendido en mí me impidió dormir. Daba vueltas en la cama, la mente trabajando a toda velocidad, evaluando opciones. ¿Hablaba con Lorena de nuevo? No, era inútil. ¿Le daba un ultimátum a Javier? Sería como hablarle a la pared. Necesitaba un plan, una acción definitiva que cortara el nudo gordiano de raíz. Cerca de las 2 de la madrugada, la sed me obligó a levantarme. Caminé de puntillas por el pasillo oscuro. La casa estaba en un silencio casi absoluto, roto solo por el zumbido del refrigerador. Al pasar por la puerta de la habitación de Javier y Lorena, que siempre dejaban entreabierta por si los niños se despertaban, escuché susurros. Me detuve en seco, el corazón dándome un vuelco. Mi intención no era espiar, pero algo en el tono de voz de Lorena, una especie de dulzura venenosa, me hizo quedarme pegada a la pared, conteniendo la respiración. «Mi amor, de verdad que me preocupa tu mamá», decía Lorena. Su voz era un arrullo manipulador. «Hoy ha estado todo el día encerrada, no ha querido ni comer. No es normal, Javier. Está dolida, Lorena». «La gritaste muy feo el domingo», respondió la voz cansada de mi hijo. «Lo sé, y me siento fatal por eso, de verdad». Pero su reacción fue muy exagerada. Últimamente está muy olvidadiza, muy irritable. El otro día olvidó apagar la estufa. Pudo haber pasado una desgracia. Mentira, yo nunca olvidaba apagar la estufa. Era meticulosa con esas cosas.
un hábito arraigado por mis años de enfermera. Quizás solo está envejeciendo. Es normal, dijo Javier, pero en su voz había una nota de duda, de preocupación. Lorena lo había pescado. Puede ser, cariño, pero ¿y si es algo más? La voz de Lorena se volvió aún más suave, más insidiosa. He estado leyendo en internet sobre los primeros síntomas de la demencia senil. Y muchas cosas coinciden. La confusión, los cambios de humor, el aislamiento. Sentí un frío glacial recorrerme la espalda. Demencia. La palabra cayó en el silencio de la noche como una sentencia. No digas eso, Lorena. Mamá está perfectamente lúcida, protestó Javier. Pero su voz sonaba débil. Yo solo quiero lo mejor para ella, mi amor. Que esté bien cuidada. Y sinceramente, esta casa tan grande, no sé si es el mejor lugar para una persona en su condición. Se puede caer por las escaleras. Puede pasar cualquier cosa. Hubo una pausa. Podía imaginar a Javier, con el ceño fruncido, procesando las semillas de veneno que su esposa estaba plantando en su mente. He estado viendo unos lugares, continuó Lorena, como si la idea se le acabara de ocurrir, residencias para mayores. Pero no de esas feas que piensas. Son como hoteles de 5 estrellas, con jardines preciosos, actividades, enfermeras las 24 horas. Estaría mucho mejor atendida allí, con gente de su edad, y nosotros podríamos estar más tranquilos, sabiendo que está en buenas manos. El aire se me escapó de los pulmones en un silbido silencioso. Tuve que apoyarme en la pared para no caerme. No era solo codicia, no era solo un deseo de quedarse con la casa, era un plan calculado y cruel para declararme incompetente, para encerrarme en un asilo y deshacerse de mí para siempre. La casa sería solo la recompensa final. Y piénsalo, Javi, su voz se volvió práctica, seductora. Los niños necesitan más espacio. Mateo ya es un adolescente, necesita su propio cuarto. Sofía también. Podríamos remodelar la planta de abajo, hacer una sala de juegos. Sería la casa perfecta para nuestra familia. Escuché el suspiro de mi hijo, el suspiro de la rendición. No lo sé, Lorena. Suena cruel. Cruel. Cruel es querer lo mejor para todos, para tu madre, para tus hijos, para nosotros. Piénsalo, mi amor. Solo piénsalo. No necesité escuchar más. Me deslicé de vuelta a mi habitación, el vaso de agua olvidado. El shock inicial dio paso a una claridad aterradora. Ya no estaba luchando por un sillón o por el derecho a recibir a mis amigas. Estaba luchando por mi libertad. Estaba luchando por mi vida. Lorena no se detendría ante nada. Y si yo no actuaba primero y rápido, terminaría mis días en un cuarto esterilizado, mirando por una ventana, mientras ella publicaba fotos en mi jardín con el hashtag Familia Feliz. La decisión estaba tomada. No iba a defenderme, iba a atacar. De vuelta en la seguridad de mi cuarto, la devastación me golpeó con la fuerza de una ola. Me senté en la oscuridad, abrazándome a mí misma, temblando no de frío, sino de una rabia y un dolor tan profundos que me ahogaban. El plan del asilo era la traición definitiva. No solo querían mi casa, querían borrarme, anularme como persona, reducirme a una carga de la que había que deshacerse. Mis ojos, acostumbrados a la penumbra, se fijaron en la fotografía de Ricardo sobre la mesita de noche. Su rostro sonriente, capturado para siempre en un instante de felicidad, parecía mirarme desde el otro lado del tiempo. Me levanté, tomé el marco de plata entre mis manos temblorosas y me senté en el borde de la cama, acariciando el cristal frío como si pudiera sentirlo a él. Las lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por mis mejillas. No eran las lágrimas histéricas del otro día, sino lágrimas amargas, de luto. Luto por el hijo que había criado y que ahora se dejaba envenenar el alma. Luto por la familia que creí tener. Luto por la promesa que sentía que estaba rompiendo. Ricardo, mi amor, susurré en la quietud de la noche, mi voz rota. ¿Qué hago? Me quieren echar, Ricardo. Quieren robarme nuestro hogar, el fuerte que construiste para mí. Quieren encerrarme y decir que estoy loca.
Apreté la foto contra mi pecho, cerrando los ojos con fuerza, tratando de invocar su presencia, su sabiduría, su fuerza. Y entonces, como si él mismo me lo estuviera susurrando al oído, recordé sus palabras aquella noche en el porche, tan claras y nítidas como si las acabara de pronunciar. Mi amor, este es tu fuerte. Prométeme que no dejarás que nadie te lo quite jamás. Una calma extraña, una calma helada y decidida, comenzó a extenderse por mis venas, apagando el fuego del dolor y la rabia. La promesa. Había hecho una promesa y no la iba a romper. Mi deber no era con la familia disfuncional que me estaba destruyendo. Mi deber era con él, con su memoria, con el amor y el esfuerzo que habíamos invertido en cada ladrillo de esa casa. Luchar contra Lorena con sus mismas armas, gritos, acusaciones, dramas era inútil. Era su terreno de juego, y ella siempre ganaría, pero yo tenía un arma que ella no esperaba. Un arma que ella, en su arrogancia, creía que yo nunca me atrevería a usar, el poder legal y absoluto sobre mi propiedad. Mi dolor no desapareció, pero se transformó. Se convirtió en el combustible para mi resolución. Ya no se trataba de venganza, se trataba de justicia. Justicia para Ricardo, justicia para mí. Me levanté y fui hacia el viejo escritorio de roble que había sido de Ricardo. Encendí la pequeña lámpara de banquero, su luz verde iluminando una pequeña porción de la habitación. Abrí el cajón inferior, el que casi nunca usaba, y de debajo de una pila de viejas facturas y garantías, saqué una agenda de cuero negro gastada por los años. La agenda de Ricardo, con dedos firmes, la abrí. Pasé las páginas llenas de su caligrafía fuerte y angulosa, números de teléfono de proveedores, recordatorios de citas, hasta que llegué a la letra M, y allí estaba, escrito con una tinta que se había desvanecido ligeramente con el tiempo, pero aún perfectamente legible: Morales, Lic, abogado y bienes raíces. Y debajo, un número de teléfono. El licenciado Morales, el hombre que había ayudado a Ricardo con todos los trámites de la compra del terreno y la construcción. Un hombre que mi esposo describía como honesto como el día y más listo que un zorro. Miré el número de teléfono. Luego miré la foto de Ricardo. Una sonrisa triste se dibujó en mis labios. Está bien, mi amor, susurré. Voy a cumplir mi promesa. No van a manchar tu memoria. Voy a proteger nuestro fuerte, aunque para ello tenga que reducirlo a cenizas. A la mañana siguiente, me levanté antes que nadie. Me duché, me vestí con uno de mis mejores trajes sastre, el de color azul marino, y me maquillé con un cuidado que no había tenido en años. Cuando salí de mi habitación, proyectaba una imagen de calma y control que era la antítesis de cómo me sentía por dentro. Durante el desayuno, actué con una normalidad estudiada. Le di los buenos días a Lorena, le pregunté a Javier por su trabajo y ayudé a Sofía con un nudo en el zapato. Mi nuera me miraba con recelo, esperando quizás otra explosión de llanto o una confrontación. No le di la satisfacción. Mi amabilidad distante la desconcertó, y eso me dio una pequeña y sombría alegría. Voy a salir, anuncié después de lavar mi taza. Tengo una cita médica de rutina. ¿Quieres que te lleve?, se ofreció Javier, probablemente por culpabilidad. No es necesario, querido. Iré en autobús. Me viene bien caminar un poco. La cita médica era, por supuesto, con el licenciado Morales. Su oficina estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo pero impecablemente mantenido. El propio licenciado Morales era igual, un hombre de unos 70 años, con el pelo completamente blanco, gafas de montura de carey y un traje de tweed que parecía sacado de otra época. Pero sus ojos, detrás de los cristales, eran agudos y penetrantes. Doña Soledad dijo, levantándose para estrechar mi mano: «Qué sorpresa y qué placer verla, aunque lamento que sea bajo circunstancias que imagino no son del todo felices». Recuerdo a su esposo, Ricardo, con gran afecto. Un hombre de palabra. Su amabilidad me desarmó por un momento, pero me recompuse rápidamente. Le conté mi situación. No entré en los detalles más sórdidos y humillantes. Un profesional como él no necesitaba el drama.
solo los hechos. Le expliqué que vivía con la familia de mi hijo, que la situación se había vuelto insostenible y que deseaba explorar mis opciones. Él escuchó con atención, sin interrumpirme, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se reclinó en su silla de cuero y juntó las yemas de los dedos. «Entiendo perfectamente», dijo con voz grave. «Doña Soledad, la casa que usted y Ricardo construyeron está en una de las zonas que más se ha revalorizado en los últimos 20 años. Lo que antes eran las afueras, ahora es una zona residencial muy cotizada». Sacó una calculadora y empezó a teclear, consultando unos papeles de su escritorio. Yo esperaba una cifra respetable, quizás el doble o el triple de lo que nos costó, pero la cifra que mencionó me dejó sin aliento. Siendo conservador y basándome en las ventas recientes de la zona, su propiedad tiene un valor de mercado que ronda los... Hizo una pausa dramática. $140,000. 140,000. La cifra flotó en el aire de la oficina. Sentí un vértigo repentino. Con esa cantidad de dinero, podía hacer cualquier cosa. Podía desaparecer. Podía empezar de nuevo. «Y dígame», licenciado, pregunté, mi voz un poco temblorosa, «¿qué podría comprar con ese dinero?» Él sonrió, una sonrisa de zorro, tal como Ricardo lo había descrito. Abrió un cajón y sacó varios folletos impresos en papel brillante. Eran apartamentos en el centro de la ciudad, edificios modernos, con seguridad 24 horas, portero, ascensor y vistas panorámicas. Podría comprar un apartamento de lujo como estos por la mitad de ese precio, o incluso menos, explicó, señalando uno en particular. 2 habitaciones, terraza, piscina comunitaria, y aún le quedaría un capital considerable para vivir cómodamente el resto de sus días sin ninguna preocupación. Miré las fotos. Un apartamento luminoso, impecable, vacío, un lienzo en blanco. La idea que había nacido en la oscuridad de la noche anterior empezó a tomar una forma sólida, tangible. La idea de recuperar mi casa, de luchar por mi espacio en ella, murió definitivamente en esa oficina. ¿Para qué luchar por un territorio que ya estaba envenenado, lleno de malos recuerdos? Una nueva idea, mucho más poderosa, la reemplazó. La idea de la liberación. Miré al licenciado Morales directamente a los ojos. Mi profesionalismo de enfermera jefa, la capacidad de tomar decisiones difíciles bajo presión, resurgió desde las profundidades de mi ser. «Licenciado», dije, y mi voz era firme, clara, sin rastro de duda. «Véndala, encuentre un comprador. Pero hay 2 condiciones. Dígame». «Tiene que ser rápido, y tiene que ser en absoluto silencio. Nadie, y menos mi familia, puede saber nada hasta que sea un hecho consumado». El licenciado Morales me observó durante un largo momento. Luego, una lenta sonrisa de admiración se dibujó en su rostro. «Doña Soledad», dijo, asintiendo, «será un placer. Ricardo estaría orgulloso de usted». El licenciado Morales era, en efecto, más listo que un zorro. Apenas una semana después de nuestra reunión, me llamó. «Doña Soledad, tengo buenas noticias. Excelentes, de hecho». Su voz sonaba emocionada. «Tengo a los compradores perfectos. Una pareja joven, ambos médicos, con 2 niños pequeños. Llevan meses buscando una casa con jardín exactamente en su zona. Han visto las fotos del exterior y la descripción y están muy interesados. Y lo más importante, tienen el dinero en efectivo, listo para la transacción. Quieren cerrar el trato lo antes posible». Sentí un nudo de nervios y emoción en el estómago. «Necesitarán ver la casa, supongo». «Efectivamente. Y ahí es donde necesitamos ser creativos. ¿Hay alguna posibilidad de que la casa esté vacía durante unas horas este fin de semana?» Mi mente se puso a trabajar a toda velocidad. Los sábados, Lorena solía llevar a los niños a sus clases de fútbol por la mañana, y Javier a menudo aprovechaba para hacer algunos recados o ir al taller. Era arriesgado, pero era mi única oportunidad. El sábado por la mañana dije, de 10 a 12. «Pero tiene que ser puntual. No se preocupe. Seremos tan silenciosos como ratones». El resto de la semana viví en un estado de tensión constante. Cada conversación, cada mirada de Lorena,
Me hacía pensar que había descubierto mi plan, pero su arrogancia era mi mejor aliada. Estaba tan segura de su control sobre mí, tan convencida de que yo era una anciana indefensa, que no notó nada. No vio la nueva determinación en mis ojos, ni la procesión secreta que tenía lugar en mi mente. El viernes por la noche, durante la cena, anuncié mi coartada. Mañana por la mañana voy a ir a visitar a mi hermana Carmen, dije, tratando de que mi voz sonara lo más natural posible. No se encuentra muy bien, tiene una gripe fuerte. Me quedaré con ella todo el día para cuidarla. Lorena levantó la vista de su plato con una ceja arqueada. ¿Todo el día? Sí, probablemente no vuelva hasta la noche. No os preocupéis por mí. Javier asintió. Claro, mamá. Dale saludos de nuestra parte. Lorena se encogió de hombros, desinteresada. Mi ausencia, al parecer, era más un alivio que una preocupación para ella. El sábado por la mañana fue una tortura. Me levanté temprano y me moví por la casa como un autómata, mi corazón latiendo con fuerza. A las 9, Lorena se fue con los niños. A las 9:30, Javier salió a comprar unas cosas para el coche. La casa quedó en silencio, un silencio cargado de expectación. A las 10 en punto, un coche discreto se detuvo frente a la casa. El licenciado Morales bajó, acompañado de una pareja joven y sonriente. Les abrí la puerta con una mano temblorosa. Doña Soledad, le presento al doctor Hiladrá. Ramírez, dijo el abogado en voz baja. La visita fue un torbellino de nervios. Cada crujido del suelo de madera, cada coche que pasaba por la calle, me provocaba un sobresalto, convencida de que era Javier o Lorena volviendo inesperadamente. Pero la pareja estaba encantada. Es perfecta, decía Ladrá. Ramírez, sus ojos brillando mientras miraba el jardín por la ventana. Tiene un alma, se nota que ha sido una casa muy querida, y el espacio es ideal para que los niños crezcan, añadió su esposo. Recorrieron cada habitación, y yo sentía una extraña mezcla de tristeza y alivio. Estaba viendo el futuro de mi casa, una nueva familia feliz llenando los espacios que yo estaba a punto de abandonar. Cuando terminaron, el doctor Ramírez se volvió hacia mí. Doña Soledad, la casa es exactamente lo que buscábamos. Estamos dispuestos a firmar la oferta de compra ahora mismo. En la mesa de mi propia cocina, mientras el sol de la mañana se filtraba por la ventana, firmé el contrato preliminar que el licenciado Morales había preparado. El documento que sellaba el destino de mi hogar. Me entregaron un cheque como depósito, una suma que por sí sola era más de lo que yo ganaba en un año. A las 11:15 ya se habían ido. Me quedé sola en el silencio, mirando el papel que tenía en la mano. Lo había hecho. El primer paso, el más difícil, estaba dado. No había vuelta atrás. Los días que siguieron a la visita secreta fueron los más largos de mi vida. Vivía con el miedo constante de que un comentario inoportuno del licenciado Morales, una carta perdida del notario o una simple casualidad del destino revelara mi plan antes de tiempo. Pero nada de eso ocurrió. Lorena seguía envuelta en su propia arrogancia y Javier en su ceguera voluntaria. La firma final ante notario se fijó para un jueves por la tarde. El miércoles por la noche decidí que era el momento. No podía dejar que se enteraran por un aviso de desalojo de los nuevos propietarios. A pesar de todo el dolor que me habían causado, Javier seguía siendo mi hijo y los niños, mis nietos, merecían al menos escucharlo de mi boca. Decidí preparar una cena especial, una última cena en la casa que nos había unido y que ahora nos separaría para siempre. Cociné el plato favorito de Javier, estofado de ternera con patatas, cocinado a fuego lento durante horas, como a él le gustaba. Puse la mesa con el mantel bueno, no el de mi madre, que seguía desaparecido, sino el mejor que me quedaba, y encendí unas velas. Quería crear una atmósfera de calma, una falsa normalidad que sirviera de preludio para la tormenta. Se sentaron a la mesa sorprendidos. «Vaya, mamá, ¿a qué se debe esta celebración?», preguntó Javier con una sonrisa. «A nada en especial, hijo. Solo me apetecía cocinar algo rico para todos», respondí, sirviendo el estofado. La cena transcurrió con una tensión que solo yo parecía notar. Los niños hablaban de la escuela, Javier del trabajo, y Lorena, como siempre, hablaba de sus planes. «¿Mis planes?»,
debería decir. Para mi casa, he estado pensando, dijo, mientras se servía más vino en su copa, que la pared que separa la cocina del comedor es un estorbo. Podríamos tirarla y hacer un concepto abierto, mucho más moderno. ¿No crees, Javi? Javier asintió, con la boca llena. Suena bien. ¿Y tu habitación? Soledad continuó, dirigiéndose a mí por primera vez en toda la noche, pero sin mirarme. Es la más grande de la planta baja. Es un desperdicio para una sola persona. Podríamos convertirla en una sala de juegos para los niños, con una televisión grande y una consola. Tú podrías mudarte a la habitación pequeña de arriba, la que usamos de trastero. Solo habría que limpiarla un poco. Escuché su monólogo sin pestañear. Escuché cómo, con una naturalidad pasmosa, planeaba despojarme de mi último refugio, de mi dormitorio, y exiliarme al cuarto más pequeño y olvidado de la casa. Cada palabra era un clavo más en mi ataúd, pero mi rostro permaneció impasible. Dejé que hablara, que se regodeara en sus planes, que construyera su castillo de naipes en el aire. Cuando terminó, bebió un sorbo de vino, satisfecha consigo misma, esperando quizás mi sumisión o una protesta débil que pudiera aplastar fácilmente. Hubo un momento de silencio. Dejé mis cubiertos suavemente sobre el plato, el sonido apenas audible. Levanté la vista y la miré directamente a los ojos. Mi voz, cuando hablé, fue tranquila, clara y tan afilada como un bisturí. «Qué pena», dije. «Qué pena que esos planes no podrán ser». Lorena frunció el ceño, confundida. «¿De qué hablas?». Respiré hondo y solté la bomba. «Hablo de que he vendido la casa». El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto, total. Fue como si el sonido mismo hubiera sido succionado de la habitación. Javier se quedó con el tenedor a medio camino de la boca, congelado. Los niños dejaron de masticar, sus ojos abiertos como platos, pasando de su madre a mí. El rostro de Lorena pasó por una gama de emociones en cámara lenta. Primero, la incomprensión. Luego, una sonrisa de incredulidad, como si hubiera contado un chiste de mal gusto. Y finalmente, al ver la seriedad inquebrantable de mi mirada, la comprensión comenzó a amanecer. Y con ella, el pánico puro y desnudo. «¿Tú, qué?», susurró, su voz apenas un hilo de aire. «He vendido la casa», repetí, con la misma calma mortal. «La firma final es mañana. Los nuevos dueños se mudan la próxima semana». La guerra había comenzado. El castillo de naipes de Lorena se derrumbó en un instante. Su rostro perdió todo el color, volviéndose de un blanco ceroso. «No, no es verdad», tartamudeó, mirando a Javier en busca de ayuda, pero mi hijo seguía paralizado, como una estatua de sal. «Estás mintiendo. Es una de tus bromas de vieja senil». «No es ninguna broma», Lorena dije, mi calma contrastando con su creciente histeria. «Tengo el contrato preliminar aquí mismo, si quieres verlo, y el cheque del depósito ingresado en mi cuenta». La palabra cheque pareció sacudir a Javier de su estupor. «Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo has podido hacer algo así sin decirnos nada?» «Traté de hablar con vosotros, Javier, muchas veces. Traté de deciros que la situación era insostenible, pero nunca quisiste escuchar», respondí, mi voz teñida de una tristeza genuina por él. Fue entonces cuando Lorena explotó. Se puso de pie de un golpe, la silla chirriando contra el suelo. «¡No tienes derecho!», gritó, su voz volviendo a ser la misma arpía estridente del otro día. «Esta es nuestra casa. Llevamos 2 años viviendo aquí. Hemos invertido dinero». «¿Invertido?», pregunté, arqueando una ceja. «¿Te refieres al arenero de plástico y a las cortinas baratas que compraste?». «Eso no es una inversión, Lorena. Eso se llama vivir de gorra». La verdad de mis palabras la golpeó, y su furia se desvió hacia un nuevo objetivo, la ley. «Pues te demandaremos», amenazó, su dedo tembloroso apuntándome. «Impugnaremos la venta. Alegaremos que no estás en tu sano juicio, que te han coaccionado». Nadie en su sano juicio echa a su propia familia a la calle. Y ahí estaba, la amenaza que había escuchado en la oscuridad de la noche, ahora lanzada como un arma en la mesa de la cena. Pero yo estaba preparada. La miré fijamente,
dejando que su amenaza flotara en el aire por un momento antes de devolver el golpe. «Incapacidad», dije, mi voz peligrosamente suave. «¿Te refieres a la misma incapacidad que planeabas usar para declararme incompetente y meterme en un asilo, Lorena?» El efecto fue devastador. La mandíbula de Javier se desencajó. Se giró lentamente para mirar a su esposa, sus ojos llenos de una incredulidad horrorizada. «¿Qué? ¿Un asilo? Lorena, ¿de qué está hablando mi madre?» La máscara de Lorena se hizo añicos. El pánico se apoderó de su rostro al verse expuesta. Yo solo me preocupaba por ella. Balbuceó, pero la mentira sonaba hueca incluso para ella. No te preocupabas por mí, dije, levantándome por fin, sintiéndome más alta y más fuerte de lo que me había sentido en años. Te preocupabas por esta casa, por el estatus que te daba, por las fotos que podías colgar en tus redes sociales. Yo solo era un obstáculo, un mueble viejo que había que quitar de en medio. Javier se cubrió el rostro con las manos. «No puedo creerlo», murmuró, su voz ahogada por la vergüenza y la decepción. «Lorena, ¿cómo has podido?» Al ver que había perdido a su aliado, que su manipulación había quedado al descubierto, Lorena recurrió a su última y más cruel arma, el chantaje emocional. Su rostro se endureció, sus ojos se llenaron de un odio helado. «Muy bien», Soledad dijo, su voz goteando veneno. «Has ganado. Quédate con tu estúpida victoria. Pero que te quede una cosa muy clara». Se acercó a mí, su rostro a centímetros del mío. «A partir de este momento, estás muerta para nosotros. Y lo que es más importante, tus nietos ya no tienen abuela. No volverás a verlos. Jamás. Nos iremos de esta ciudad y desapareceremos de tu vida para siempre». Fue un golpe bajo, diseñado para destrozarme, y por un instante dolió. La imagen de no volver a ver a Mateo y Sofía, de no verlos crecer, me atravesó el corazón. Pero entonces miré más allá de Lorena, hacia los niños, que nos observaban con ojos asustados, y me di cuenta de algo. Lorena ya me los había quitado. Había construido un muro invisible entre nosotros durante 2 años. Me había convertido en una figura distante, en la abuela triste y solitaria. ¿Qué era lo que realmente estaba perdiendo? Respiré hondo y encontré la fuerza que no sabía que tenía. La miré a los ojos, sin miedo, sin odio, solo con una inmensa y liberadora indiferencia. «Es un precio que estoy dispuesta a pagar», dije. La sorpresa en su rostro fue mi verdadera victoria. No esperaba esa respuesta. Esperaba lágrimas, súplicas. Pero la mujer que tenía delante ya no era la víctima sumisa que ella creía conocer. La guerra había terminado y yo, en silencio, la había ganado. Los días siguientes fueron un purgatorio de silencio y tensión. La casa, que una vez fue mi refugio, se convirtió en un campo de batalla frío. Lorena no me dirigía la palabra. Se movía por las habitaciones como una sombra furiosa, dando portazos y suspirando ruidosamente cada vez que yo entraba en una habitación. Javier, por su parte, estaba sumido en una depresión silenciosa. Su rostro era una máscara de vergüenza y agotamiento. Pasaba horas al teléfono, buscando desesperadamente un lugar para alquilar, su voz cada vez más desesperada con cada llamada. Comenzaron a empacar. Y fue entonces cuando me di cuenta de la verdadera magnitud de su invasión. No eran solo unas pocas cajas las que habían traído. En 2 años habían llenado la casa hasta los topes con sus pertenencias. Cajas y cajas de ropa de marca, aparatos electrónicos de última generación, juguetes caros que los niños apenas usaban. Era un monumento a un consumismo que yo nunca había entendido. Observé en silencio cómo Lorena envolvía con sumo cuidado sus adornos de porcelana y sus copas de cristal tallado. Luego, vi cómo metía en una caja de donaciones algunos de mis libros de bolsillo más queridos y un par de viejos marcos de fotos que contenían imágenes de mis padres. No dije nada. Dejé que lo hiciera. Esas pequeñas crueldades ya no podían tocarme. El contraste era doloroso. Mis pertenencias, las que había decidido llevarme, cabían en 2 maletas viejas y un par de cajas de cartón. Ropa, documentos, mis álbumes de fotos más preciados y los pocos recuerdos de Ricardo que había logrado salvar de la purga de Lorena.
El ambiente afectaba sobre todo a los niños. Mateo, con sus 12 años, entendía que algo grave estaba pasando y se encerraba en su mundo, con los auriculares puestos permanentemente. Pero Sofía, mi pequeña Sofía, me buscaba con la mirada, sus ojos llenos de una pregunta que no se atrevía a hacer. Una tarde, mientras yo doblaba mi ropa sobre la cama, ella entró sigilosamente en mi habitación. «Abuela», dijo en voz baja. «Dime, mi cielo». Se acercó y se sentó a mi lado, jugando nerviosamente con el borde de su camiseta. «¿Es verdad que ya no nos quieres?». Su pregunta, tan directa, tan inocente, fue como un cuchillo en mi corazón. Dejé la ropa a un lado y la rodeé con mis brazos. Olía a champú de fresa y a galletas. «Claro que te quiero, Sofía. Te quiero más que a nada en el mundo, a ti y a tu hermano. Entonces, ¿por qué te vas? ¿Por qué nos vamos nosotros?». «Mamá dice que es porque ya no quieres ser nuestra abuela». Tragué saliva, buscando las palabras adecuadas. ¿Sabes? A veces los adultos no se entienden, y aunque se quieran mucho, necesitan vivir en casas diferentes para no hacerse daño. Como cuando tienes una planta muy bonita, pero si la pones demasiado cerca de otra, ninguna de las dos puede crecer bien. Necesitan su propio espacio. Ella me miró, tratando de comprender mi torpe metáfora. No sé si lo entendió del todo, pero se acurrucó contra mí. «Te voy a extrañar», abuela susurró contra mi hombro. «Y yo a ti, mi vida, y yo a ti», le respondí, besando su cabeza, tratando de memorizar su olor, el tacto de su pelo suave. El día de la mudanza fue gris y lluvioso, como si el cielo llorara por nosotros. Un camión de mudanzas enorme bloqueaba la calle. Vi a Javier, con la espalda encorvada, cargar cajas pesadas, su rostro demacrado. Vi a Lorena dirigir la operación con una eficiencia fría, sin derramar una sola lágrima, su dolor convertido en una armadura de resentimiento. Cuando la última caja estuvo en el camión, se acercaron a despedirse. Javier me abrazó, un abrazo torpe y rápido. «Lo siento, mamá», por todo murmuró. Asentí, incapaz de hablar. Lorena se quedó a distancia, con los brazos cruzados. No dijo nada. Solo me lanzó una última mirada, una mirada que prometía un rencor eterno. Sofía corrió y me abrazó las piernas con fuerza. «Adiós, abuela». Le devolví el abrazo cerrando los ojos con fuerza. Cuando se separó, vi que me había dejado algo en la mano. Lo abrí. Era una pequeña piedra en forma de corazón que habíamos encontrado juntas en el jardín hacía mucho tiempo. Se subieron al coche y se marcharon. Me quedé en el porche, bajo la lluvia fina, viendo cómo el coche desaparecía al final de la calle, hasta que el único sonido que quedó fue el de la lluvia y el de mi propio corazón, latiendo en el silencio de una casa repentinamente vacía. 2 días después, un taxi me dejó frente a un edificio moderno y elegante en el centro de la ciudad. El portero, un hombre amable con un uniforme impecable, me saludó con una sonrisa y me ayudó con mis 2 maletas y mis cajas. «Bienvenida a su nuevo hogar», doña Soledad dijo. Mientras el ascensor subía silenciosamente hasta el 8º piso, sentí una ligereza que no había experimentado en años. El apartamento era exactamente como lo recordaba de los folletos, pero ahora era real, era mío. Las paredes estaban recién pintadas en un color crema pálido, y la luz del sol de la tarde inundaba la sala a través de un enorme ventanal que ofrecía una vista espectacular de los tejados de la ciudad. No había muebles, salvo los que venían con el apartamento, un sofá cómodo, una cama grande y una pequeña mesa de comedor. Era un lienzo en blanco, mi lienzo en blanco. Lo primero que hice fue abrir las cajas. Saqué con cuidado la foto de Ricardo y la coloqué en la mesita de noche. Luego, los álbumes de fotos, y los puse en la estantería vacía de la sala. Desempaqué mi ropa y la colgué en el armario empotrado, que olía a madera nueva. Coloqué mi tetera y mi taza favorita en la pequeña pero funcional cocina. Cada objeto que colocaba era un acto de reclamación. Estaba reclamando mi vida, mi identidad, mi espacio. No había nadie que me dijera dónde poner las cosas. No había nadie que criticara mis gustos. No había miradas de desaprobación ni suspiros de impaciencia.
Solo había silencio, pero no era el silencio opresivo de mi antigua casa. Era un silencio pacífico, un silencio lleno de posibilidades. Esa tarde, me preparé una taza de té y me senté en el sofá, mirando por el ventanal cómo el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rosa, y lloré. Lloré por todo lo que había perdido, por la familia que se había roto, por el dolor que aún sentía, pero también lloré de alivio, de una gratitud inmensa por esta segunda oportunidad. Cuando las lágrimas cesaron, hice algo que no había podido hacer en 2 años. Cogí el teléfono y marqué el número de mi hermana Carmen. «Hola», respondió su voz enérgica. «Carmen, soy yo. Soledad, hermanita, ¿cómo estás? ¿Dónde estás?» «Estoy en mi nuevo apartamento», dije, y una sonrisa se extendió por mi rostro. «Y es precioso». «Lo sabía, sabía que lo harías», exclamó, y pude sentir su sonrisa a través del teléfono. Quería invitarte a tomar el té. El próximo domingo puedes traer a quien quieras. Hubo una pausa, y luego escuché un sollozo ahogado. Mi hermana, la mujer fuerte que nunca lloraba, estaba llorando. «Claro que iré, Sole, claro que iremos. Estaré allí con campanas y trompetas». Después de colgar, llamé a mis otras 2 amigas. Las invité a todas. La primera llamada que hacía en mi nuevo hogar era para reclamar lo que me habían negado, la simple alegría de la amistad. Esa noche, organicé una pequeña fiesta de inauguración para una sola persona. Pedí comida china a domicilio, abrí una botella de vino y puse un disco de música clásica a todo volumen. Brindé por Ricardo, por Carmen, por mis amigas, y por primera vez en mucho tiempo, brindé por mí, por la mujer que había sobrevivido a la tormenta y que estaba lista para aprender a florecer de nuevo. Pasaron los meses. La vida en mi nuevo apartamento se asentó en una rutina pacífica y gratificante. Me uní a un club de lectura en la biblioteca del barrio. Empecé a tomar clases de yoga para personas mayores. Redescubrí el placer de caminar por la ciudad sin rumbo fijo, de sentarme en un café con un libro, de ser simplemente Soledad, no la abuela, no la suegra, no una carga. Un día, recibí una llamada de Javier. Su voz sonaba cansada, derrotada. «Hola, mamá». «Hola, hijo. ¿Cómo estáis?», suspiró, tirando. La vida en el nuevo apartamento es difícil. Es pequeño, ruidoso y está lejos de todo. Lorena y yo no dejamos de discutir. Los niños extrañan su antigua casa, su antigua escuela. Sentí una punzada de lástima, pero también una firme resolución. «Lo siento mucho, Javier». «Lo sé, mamá. Y yo también lo siento. Por todo, fui un ciego y un cobarde. Debí haberte defendido, debí haber visto lo que Lorena estaba haciendo. Perdóname». Su disculpa era sincera, podía sentirlo. Y mi corazón, que había estado cerrado y protegido, se ablandó. «Te perdono, hijo», dije con suavidad. «Te quiero y siempre serás mi hijo. ¿Podríamos ir a verte? ¿Los niños y yo?», preguntó, su voz llena de una esperanza vacilante. «Claro que sí, Javier, pero tienes que entender una cosa. Vuestra vida, vuestros problemas, ahora son vuestros. Tenéis que resolverlos vosotros. Es vuestra lección. Yo ya aprendí la mía». Él lo entendió. Y esa fue la base para reconstruir nuestra relación. Una relación diferente, más honesta, basada en el respeto mutuo y en límites claros. La escena final de mi vieja vida se convirtió en el prólogo de la nueva. Un día, mientras estaba en mi pequeño balcón, cuidando con esmero unas nuevas macetas de rosales que había comprado, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. «¿Abuela?». La voz infantil al otro lado de la línea hizo que mi corazón diera un vuelco. «Sofía, mi amor, ¿eres tú?». «Sí, abuela. Te he llamado desde el teléfono de una amiga. Papá me dio tu número». «¿Cómo estás, mi cielo?». «Bien, te echo de menos». «Y yo a ti, cariño, cada día». Hablamos durante casi media hora. Me contó sobre su nueva escuela, sus nuevas amigas, sobre un dibujo que había ganado un premio. Su voz era alegre, la voz de una niña que, a pesar de todo, estaba bien.
Antes de colgar me dijo: «Abuela, papá dice que quizás en verano podamos ir a visitarte. ¿Puedo dormir en tu casa?» Sonreí, una sonrisa genuina, luminosa. Miré mis pequeños rosales, sus brotes verdes prometiendo futuras flores. «Claro que sí, mi vida. Siempre habrá un sitio para ti en mi casa». Colgué el teléfono y me quedé mirando la ciudad. El sol brillaba y una brisa suave mecía las hojas de mis rosales. Había perdido una casa de ladrillos, un lugar físico que se había vuelto una prisión, pero había recuperado mi hogar. Un hogar que no estaba hecho de paredes, sino de dignidad, de paz, de libertad. Un hogar que cabía entero dentro de mi propio corazón. Y yo, finalmente, contra todo pronóstico, había vuelto a florecer.